Bienvenidos, niños perdidos. Durante los próximos minutos... Está prohibido crecer. Aparte de la isla de Nunca Jamás, tengo otra isla cerca de Costa Rica. Se la alquilé al gobierno y he pasado 5 años allí creando una especie de reserva biológica. Si queréis acompañarme, nos vamos a Jurassic Park. En 1993 se estrenó la película que achicó la brecha de 65 millones de años entre humanos y dinosaurios, y los juntó en una aventura única, que se convirtió en un clásico del cine. Está considerada una de las mejores películas de ciencia ficción y aventuras que cambió para siempre la creación de efectos especiales, al llevar la generación de imágenes por ordenador a límites insospechados. Bajo la dirección de Steven Spielberg, la película representó a los dinosaurios no solo como seres majestuosos, sino también como peligrosas criaturas capaces de matar rápidamente. ¿Cómo lo ha hecho? Se lo enseñaré. El concepto inicial surgió del médico, director y escritor Michael Crichton, que durante muchos años tuvo en mente desarrollar una historia sobre la clonación de dinosaurios por medio de la manipulación de ADN. En 1989, mientras trabajaba en un proyecto junto a Steven Spielberg, que luego se convirtió en la serie de televisión Urgencias, le comentó que estaba escribiendo un libro que se iba a titular Jurassic Park. Esta increíble idea generó muchísimo interés en la industria cinematográfica. Crichton estableció un precio mínimo no negociable de $1,5 millones más un porcentaje de las ganancias para el que quisiera adquirir los derechos de producción. Reconocidos directores intentaron quedarse con la historia, cada uno apoyado por diferentes estudios. Por ejemplo, Richard Donner lo intentó con Columbia Pictures, Tim Burton lo intentó con Warner Brothers, Joe Dante con 20th Century Fox y Steven Spielberg con Universal. Finalmente, estos últimos lograron adquirir los derechos en mayo de 1990, varios meses antes de la publicación de la novela. Además de recibir $1,5 millones por los derechos de la novela, Michael Crichton recibió $500,000 adicionales para escribir el guión de la película. Según el propio Michael Crichton, el guión solo incluyó entre un 10% y un 20% de la historia que él había escrito en la novela. Para todos aquellos que no habéis podido leer el libro, vamos a hacer una mini sección de las grandes diferencias que hay entre el libro y la película. Todos aquellos que han visto Jurassic Park nunca olvidarán el caos de la escena de apertura de la película, cuando Robert Muldoon, el encargado de capturar a los dinosaurios, observa impotente mientras uno de sus compañeros de trabajo es devorado vivo por culpa de un velociraptor. ¡Disparadle! ¡Disparadle! El comienzo de la novela tiene lugar en Costa Rica en vez de en la isla Nublar, donde los miembros de una clínica admiten a un empleado lesionado de InGen. Este es un adolescente latinoamericano que resulta lesionado en un accidente de construcción, a pesar de que sus lesiones se parecen a las del ataque de un animal. El chico termina muriendo por culpa de sus heridas, pero no sin antes intentar decirle a sus cuidadores que fue atacado por un raptor. A diferencia de la película, que comienza con el primer ataque de dinosaurio,
la novela pasa una considerable cantidad de tiempo rumiando sobre la reacción en cadena resultante de eventos que surgen de la muerte del empleado de InGen. Después de una escena que fue idéntica al comienzo de Jurassic Park 2, El Mundo Perdido, cuando la hija de una pareja adinerada es atacada por un pequeño dinosaurio. Un grupo de científicos intenta determinar la identidad de la criatura responsable. Una de las grandes diferencias con la película es el personaje de John Hammond. En la novela, este está tan cegado con sus propias ambiciones que ignora por completo la catástrofe en la que se ha convertido su parque. Cuando abrieron Disneyland en 1956, no funcionaba nada. Sí, pero John, allí si una atracción se estropea no se come a los turistas. Ya sea por ineptitud, arrogancia o simplemente maldad, John Hammond termina convirtiéndose en el villano humano del libro y en el mayor obstáculo que se interpone en el camino de los personajes. Afortunadamente, en un acto de justicia poética, John Hammond es devorado por los compis antes de que pueda causar más daño. En la escena del dinosaurio enfermo, Steven Spielberg quiso que fuera un Triceratops porque era su dinosaurio favorito desde que era niño. Oh, siempre fue mi favorito desde niño y ahora veo que es la cosa más bonita que jamás he visto. Además, Ellie descubre que se debe a la ingesta de plantas venenosas tras examinar las heces del dinosaurio. Menudo montón de mierda. En la novela no es un Triceratops, sino un Stegosaurus, al que encuentran comiéndose unas bayas tóxicas en el acto. Además de John Hammond, otros personajes que encontraron su destino en el libro terminaron sobreviviendo en la película y viceversa. Por ejemplo, el abogado de John Hammond, Donald Genaro, sobrevive a los acontecimientos del libro. Por otro lado, junto a Ray Arnold y Dennis Nedry, Henry Wu también termina comido por dinosaurios. Pero quizás la muerte más grande del personaje sea la de Ian Malcolm, quien sucumbe a las lesiones que sufrió durante su carrera con el T-Rex. Nos arriesgamos a moverle. Por favor, arriésguense. Mientras que en la película se deja abierta la posibilidad de una posible secuela, la novela estaba decidida a acabar con los dinosaurios de bioingeniería para siempre. Después que los supervivientes escapan de la isla Nublar, en el libro, la Fuerza Aérea de Costa Rica bombardea la isla con napalm, haciendo que los dinosaurios estuvieran extintos nuevamente. Parecía imposible una secuela, y más porque Michael Crichton nunca había escrito ninguna secuela de ninguna de sus novelas, pero después de tener una conversación muy larga con Steven Spielberg, este director consiguió que Crichton creara una segunda novela. Estas han sido algunas de las diferencias entre el libro y la película. Yo siempre os voy a recomendar leer el libro porque hay muchísima más información y sobre todo vais a encontrar muchísimas diferencias más del libro con la película. Pero para no alargar el vídeo, vamos a continuar por cómo se creó esta increíble película. Steven Spielberg sabía que para que la película fuera un bombazo, necesitaba un elenco de actores espectacular. Para interpretar a John Hammond, el millonario desarrollador del parque, se contrató al actor, productor y director Richard Attenborough. Este había abandonado la actuación desde el año 1979. Se dice que el rol de Hammond fue ofrecido a Sean Connery, pero este lo rechazó. Laura Dern y Sam Neill obtuvieron los papeles de Ellie Sattler y Alan Grant, la paleobotánica y el paleontólogo que eran invitados por John Hammond para que dieran su visto bueno al parque. Doctor Grant, mi querida doctora Sattler, bienvenidos a Jurassic Park. Estos papeles fueron ofrecidos a Robin Wright, William Hart, incluso se le ofrecieron al mismísimo Harrison Ford, pero ninguno de ellos aceptó el papel. Jim Carrey audicionó para el papel de Ian Malcolm, y aunque la directora del casting le parecía una muy buena opción,
fue al final Jeff Goldblum el elegido para interpretar al excéntrico matemático y experto en la teoría del caos. Lo ha logrado. Ese loco hijo de puta lo ha logrado. La audición de Ariana Richard fue muy particular, porque lo único que se le pidió que hiciera fue que gritara tan fuerte como pudiera durante la audición. Okay. La actriz y esposa en aquella época de Spielberg, Kate Capshaw, se encontraba durmiendo en otra habitación, y a pesar de que las otras actrices ya habían audicionado ese mismo día, los gritos de Ariane fueron tan fuertes que Kate se despertó asustada y se acercó a la sala para preguntarle a Spielberg si los niños se encontraban bien. Spielberg ya conocía a Joseph Mazzello porque anteriormente este joven actor se había presentado para el casting de Hook. Como en ese momento no fue seleccionado para el papel, Spielberg le prometió que en un futuro trabajarían juntos. El gran Tim, la increíble tostada humana. Ariane y Joseph representan a los hermanos Lex y Tim, nietos de John Hammond. Las personalidades y edades de los niños se invirtieron con respecto a la novela. Tim tiene 11 años y está interesado en los ordenadores, mientras que Lex era la menor con 7 años y estaba interesada en los deportes. La preproducción se realizó durante un largo periodo, ya que duró 25 meses, desde julio de 1990 hasta agosto de 1992. La primera idea de Spielberg para recrear a los dinosaurios fue fabricar marionetas animatrónicas de tamaño real para cada uno de los dinosaurios. Para así llevarlo a cabo, se reunió con Bob Gurr. Este fue el encargado de fabricar los mecanismos de una marioneta de King Kong en uno de los parques de atracciones de Universal. Rápidamente, esa idea se descartó, porque la fabricación de todos los dinosaurios sería demasiado cara. Para traer a la vida a los dinosaurios, usarían una combinación entre marionetas de tamaño real y miniaturas animadas por Go Motion, una técnica un poco más avanzada que el stop motion. La apariencia que se decidió dar a los dinosaurios se basó sobre todo en los conocimientos y suposiciones que tenían los paleontólogos en ese momento. Los modelos se hicieron sumamente detallados para que se vieran lo más creíbles y realistas posibles. El Tyrannosaurus Rex era una gigantesca marioneta animatrónica. La primera tarea fue crear una escultura de tamaño real para tomar moldes y luego poder fabricar la piel con látex y goma espuma. El tamaño de la marioneta era tan grande que tuvieron que levantar una sección del taller de construcción porque los creadores nunca habían trabajado en un proyecto tan sumamente enorme. La estructura principal de la marioneta estaba hecha de acero. Luego pensaron en utilizar motores eléctricos, pero en ese momento los motores que existían no eran tan potentes como para poder mover al dinosaurio como deseaban. Finalmente decidieron que la mejor opción era instalar un sistema de cilindros hidráulicos. La base y la estructura del T-Rex estaban conectados a una réplica en miniatura que permitía manipular la marioneta como se quisiera. Como toda la escena del ataque del T-Rex se filmó bajo la lluvia, la piel de goma espuma absorbía una gran cantidad de agua, y como los dispositivos hidráulicos habían sido calibrados con muchísimo detalle, el exceso de peso provocaba que la marioneta se moviera sin control, haciendo movimientos inesperados e involuntarios. Para evitar que esto sucediera, utilizaban toallas para secar la marioneta. También fabricaron un par de patas mecánicas que no estaban unidas al resto del cuerpo. Como hemos comentado anteriormente, la primera idea de Spielberg había sido pensar en la técnica Go Motion para animar a los dinosaurios en las escenas en las que era necesario verlos en movimiento. Pero después de que éste viera algunas escenas de prueba del tiranosaurio y de los velociraptores,
el director le dio la sensación de que los movimientos no eran muy realistas ni muy fluidos, así que esta idea se descartó. Fue entonces cuando Dennis Muren le sugirió solucionar este problema por medio de imágenes generadas por ordenador. Muren era en aquel entonces director de ILM, la compañía especialista en esta clase de efectos. ILM había trabajado recientemente en la película Terminator 2, y su director confiaba que la tecnología que habían desarrollado podía afrontar el desafío que suponía Jurassic Park. La primera prueba que vio Spielberg fue la de un grupo de esqueletos de Gallimimus corriendo. El director quedó totalmente fascinado con la fluidez de los movimientos. El segundo test fue incluso mejor. En este se veía a un T-Rex y fue este test el que acabó convenciendo a Steven Spielberg de que esta era la mejor manera para poder recrear a los dinosaurios. En la historia, la isla Nublar se encuentra en Costa Rica, pero en la película, la gran mayoría de las escenas de exteriores se filmaron en Hawái, en distintas zonas de la isla de Kauai. Spielberg ya había trabajado allí filmando Hook e Indiana Jones en busca del arca perdida. Llegaron a pensar en realizar la producción en Costa Rica, pero les preocupaba que tuvieran muchos problemas de infraestructura y accesibilidad. En Jurassic Park todo es grandioso, pero si tuviera que destacar algo por encima de todo, sería su impresionante banda sonora. Como no podía ser de otra manera, Steven Spielberg recurrió al grandioso John Williams. Este compositor nos entrega la que para mí es una de sus mejores bandas sonoras de la historia del cine. Cuando Theme from Jurassic Park suena por primera vez, cuando los protagonistas y nosotros como audiencia vemos un brachiosaurio vivo, es una de las más grandiosas experiencias que nos ha proporcionado el cine en sus más de 120 años de historia. Y ahora vamos a la sección que más os gusta, curiosidades. No has dicho la palabra mágica. En esta escena, el grito de los niños es totalmente real. El T-Rex consiguió romper el cristal, algo que no estaba para nada planeado. No has dicho la palabra mágica. En uno de los ordenadores de Nedry puede verse cómo está viendo la película Tiburón. No has dicho la palabra mágica. La idea de la escena del vaso de agua le llegó a Spielberg cuando estaba en su coche escuchando al grupo Earth, Wind and Fire y vio cómo vibraba el retrovisor. En el rodaje recurrieron a la música de nuevo y consiguieron ese efecto gracias a una guitarra eléctrica. No has dicho la palabra mágica. En la novela de Crichton se explica que la voz del actor Richard Kiley es la que suena en el tour guiado del parque. Por supuesto, Spielberg le llamó para que prestara su voz en la película. La voz que están escuchando es la de Richard Kiley. No hemos reparado en gastos. No has dicho la palabra mágica. Sam Neill se quemó el brazo con la bengala que usa para distraer al T-Rex. Al parecer, un fósforo le cayó en la muñeca y se quedó atrapado bajo el reloj. La película se estrenó el 11 de junio de 1993 y con un presupuesto de $63 millones recaudó más de 1.000 millones en todo el mundo. Vamos a hacer una fortuna con este parque. Se convirtió en la película más taquillera de la historia al superar la marca establecida por E.T. en 1982, otra película dirigida por Spielberg. Ganó 3 premios Oscar en la categoría de edición de sonido, mezcla de sonido y efectos visuales. Todo el mundo recuerda la primera vez que vio Jurassic Park, ya sea en la gran pantalla del cine o en cualquier otra. Jurassic Park traspasó todas las fronteras imaginables del séptimo arte, convirtiéndose en un producto de entretenimiento. Esta fue la primera parte de una franquicia que consta de 5 secuelas hasta este momento, una serie animada, juguetes, cómics, llegando incluso hasta parques temáticos.
Su impacto también se vio en la literatura, consiguiendo vender más de 200 millones de ejemplares de las diferentes novelas sobre el mundo jurásico. Los dinosaurios también han conquistado las consolas y PCs de todo el mundo en forma de videojuegos. Jurassic Park fue un éxito sin precedentes y hoy, 30 años después de su estreno, sigue estando muy vigente. Es una película que personalmente no me canso de revisitar y que aconsejo a todas las familias verla con sus hijos, porque estos se van a enamorar de la historia, de sus personajes y sin duda querrán ponerse en la piel de Alan Grant y salir en búsqueda de dinosaurios. Si queréis volver a ver esta maravillosa película, la podéis encontrar en Netflix y en Prime Video. Sin más, me despido. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartirlo. Si no estáis suscritos al canal, suscribíos. Dadle a la campanilla para que se avise de que hay nuevo vídeo y nos vemos en la segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer.